Hey, damas y caballeros, cordial saludo tengan todos ustedes. Con ustedes, en esta oportunidad, tenemos la introducción al comportamiento de los muros. ¿Cómo es ese comportamiento de los muros? ¿Frente a qué características deben tener los muros para la buena edificación y para las implicaciones que se quieran para un consumo pleno, para un consumo global de la energía? Entonces están mezclando conceptos de consumo de energía a través de los muros. Esto es algo usual que se tenga en cuenta. Son mecanismos de transmisión de calor que se realizan en los muros. Los muros, entonces, un mecanismo para transmisión de calor. Bueno. Para comprender esto, tenemos el comportamiento térmico de los muros en la casa, especialmente en la vivienda. Claro, debe haber un diseño térmico. Están hablando que no solamente hay un diseño arquitectónico en un plano, sino que también hay un diseño térmico. Entonces la importancia del diseño térmico en una construcción. Esto, además, acompañado con una capacidad de almacenamiento de calor. Esto es la llamada inercia térmica. Sí. El efecto invernadero. Sí. Algo que aprendimos hace tiempo. Sí. Pero que solamente le damos un sentido cuando vemos que hace parte de unos elementos en los cuales convivimos, en los cuales estamos pasando el mayor tiempo posible. Son elementos pasivos o son elementos activos, los muros. Si son muros internos y externos. Son elementos, son participantes de este proceso de construcción. ¿Hasta qué punto vamos nosotros a medir al sol, al día y a la noche? ¿Hasta qué punto podemos hablar de un diseño térmico para una edificación? Pues trae implicaciones. El consumo global de la energía es de un 40% del total, el 40% del total. Y esto implica también un impacto sobre el medio ambiente. Esto también implica no solamente el 40%, sino también el 22% del total para el tema de las emisiones de gases. Entonces nos ubicamos en este territorio para analizar el comportamiento ambiental, también en todos los procesos de la construcción, especialmente en el tema basado en los muros. Muros como un medio para analizar el comportamiento ambiental. ¿Sí? Los muros forman parte de la edificación. Entonces, ¿cómo no analizar una serie de muros, una serie de conceptos relacionados al medio ambiente que se ven implícitos en los muros, que tienen que ver con la transmisión de energía, con la transmisión de calor? Esto es una forma de propagación. Entonces vamos a estar hablando de los muros que tienen que ver con la propagación y la captación de energía o la adaptación de la energía. Entonces los muros, ¿qué sirven? Sirven de mucho, especialmente cuando se hace relación con la energía que está siendo captada. Que los muros que no, pues pueden ser muros internos que no afectan y muros externos que sí afectan y que sí se ven comprometidos, especialmente con la humedad. Y que los muros forman parte de nuestra edificación en la cual habitamos. Hay una energía solar, sí, que incide. La energía solar en los muros incide y bastante. La energía solar incide sobre la superficie en la cual habitamos y es una superficie terrestre. Una superficie terrestre en la cual vamos a estar hablando entonces de lo que es la radiación directa o una radiación difusa. Tenemos
estos términos de radiación directa, que proviene directamente de la radiación directa, proviene de dónde? Del Sol. Entonces estaría hablando de la energía solar. Cuando se habla de radiación directa, se habla de energía solar porque provienen directamente del Sol. Y entonces cuando hay radiación difusa, también ha sido recibida, pero de la atmósfera en general, como una consecuencia, como si se hubieran dispersado los rayos y hubieran rebotado aquí y allá. Entonces, como rebota aquí, ping, ping, ya no es una radiación directa ni cenital, sino que caen con menos intensidad, como que se ve una dispersión, llaman ellos, una dispersión en la radiación. Entonces ya no es una radiación directa, sino una radiación difusa. ¿Y qué con ello? Entonces estamos viendo cuál es ese porcentaje de energía en el cual se van a apoyar. Hay una energía del 15%, no, una energía del 32%, no, una energía del 40% sobre los muros. Hay distintas posibilidades. Una energía que supone del 15%, estaría hablando de qué? De una radiación global. Una, una energía que suponga un día asoleado. Si es un día soleado, está suponiendo que hay una energía del 15%. En medio de un día soleado, están haciendo proporciones con una porción del 15%. ¿Qué tal? 15% para un día soleado. En cambio, en el día nublado, ¿cuál sería esa porción? Hay una radiación directa, sí, la típica, la cenital, el rayo de luz entrando. También hay una radiación difusa, sí, que es como una dispersión de los rayos. Eso ocurre. Y qué bueno que hayan mecanismos de transmisión de calor. Así no somos tan desprevenidos y podemos comprender cuáles son las necesidades de la gente y comprender el comportamiento de los humanos, bueno, el comportamiento térmico de una vivienda gracias a la transmisión. Es que el calor es parte de algo que se llama la transmisión del calor. No es que se transmitan los unos a los otros. Bueno, sí, ocurre eso en medio del calor, una transmisión calórica. Es un estado, bueno, interesante, inclusive molecular. Esto es a nivel molecular. Estado de agitación, pues también es un estado molecular. Hay una conducción muy interesante en medio del calor. Se dice que se transmite a través de la masa del propio cuerpo. Un calor a otro se calienta a través del cuerpo. Eso es lo más viable. ¿Y qué? Y también a través de algo material, como un elemento material que transmita calor. Lo definimos entonces como los conductores calóricos. Los conductores para temas de metales. Están ahí metiendo materiales de construcción. Para el tema de construcción, metales. Hay algo también llamado el aislamiento térmico. Entonces se ve un control constante, continuo, de qué tanto está adaptándose, qué tanto se está absorbiendo, qué tanto se está reflejando. Hay un aislamiento térmico que sirve para materiales de construcción, más que todo para plásticos, más que todo para maderas. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el fenómeno por el cual las viviendas pierden calor? Bueno, puede ser una estación como el invierno, como el verano. ¿Cuál es el fenómeno por el cual las viviendas están perdiendo continuamente calor en una estación de invierno, en una estación de verano? A través de las paredes podemos tener esos elementos de rescate, esos elementos que absorban. A través de las paredes, de los muros, tenemos elementos para reducir al mismo tiempo el material aislante. Puede ser que el muro tenga un material aislante. También puede ser que los muros reduzcan ese material aislante. Tenemos un coeficiente de conducción térmico. Podría ser el coeficiente de transmisión
calórico, o bueno, ellos lo han llamado coeficiente de conducción térmica, ¿sí? Que reciben la radiación que ha sido reflejada y ven la mitad de la, llaman ellos, semiesfera celeste. Entonces ellos están pendientes de algo que se llama la semiesfera celeste. ¿Y qué pasa cuando se ve la mitad de la semiesfera celeste? Ocurre lo siguiente, si se recibe la radiación reflejada. Sí, cuando sí se puede ver esta, la mitad de esta semiesfera celeste, se ve la mitad de la semiesfera celeste. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una radiación reflejada. Tenemos, por consiguiente, que analizar la superficie vertical a la cual estamos acostumbrados. Una superficie vertical que reciba la radiación que ha sido difusa, pues se recibe entonces menos energía. Sí, se recibe menos energía cuando hay radiación difusa en medio de una superficie vertical. Sí, sí, vemos eso también. ¿Qué pasa cuando están viendo la semiesfera celeste completa, no la mitad, sino ya cuando ocurre que se está viendo la semiesfera celeste? Pues mira, lo que ocurre es que están hablando, haciendo alusión no a una superficie vertical, sino a una superficie que es totalmente horizontal. Es una superficie horizontal, entonces están viendo completamente la semiesfera celeste. Entonces, reciben más radiación difusa y no reciben ninguna radiación reflejada. Mentira, sí. Una radiación directa y no reciben una radiación difusa. Pues ¿cómo va a ser difusa si es una superficie horizontal? Está recibiendo todo el rayo del sol cenital. Entonces ven una semiesfera celeste completa cuando es una superficie horizontal. Venga, veamos este ejemplo. Un territorio con una línea horizontal. Vea, está recibiendo toda la luz. Mientras que si esa superficie es vertical, solamente va a recibir la mitad. Ahí ven el rayo, solamente entra la mitad de la superficie, la otra mitad está llena de sombra. Así podemos entender los fenómenos que se realizan, que se llevan a cabo. Es que de verdad, la radiación da para todo eso. Da para que la gente piense que tanta radiación se absorbe, que tanto me sirve en mi construcción, en mi habitación, en mi edificio. Pues mira, si van a hablar entonces de la radiación directa, también hablarán de la radiación difusa. También van a hablar de la radiación reflejada. Como así, hay tres tipos de radiaciones, sí. Una directa, una difusa, una reflejada. Y que con ello, la reflejada, por consiguiente, por una superficie terrestre, depende de qué? Del coeficiente de reflexión superficial. Listo. Entonces ya podemos ver que no solamente es una radiación directa, difusa, sino que también una reflejada, y que esta aparece con su propio coeficiente de reflexión superficial. Ah, ya. Bueno, es que todo proviene del Sol. La trayectoria solar proviene del Sol. Esta imagen está apenas. La luz entra por estos rayos y distintos ángulos. Y una principal es la fuente energética que afecta los diseños climáticos. Puede afectar los diseños climáticos. Un diseño climático, bueno, puede verse involucrado. Es ideal entonces una buena trayectoria de luz en la construcción. Sí, claro, es necesario que entre el rayo. Puede ser en varias angulaciones, pero todo es influenciado. Todo esto es una trayectoria en distintas también estaciones del año. Bueno, en distintas horas del día. Bueno, en distintas épocas del año. Con las estaciones del año.
¿Hay trayectoria solar? Sí. Vemos las trayectorias, es que es impresionante el ejemplo acá. Esta parte de arriba y los rayos entran diagonal. Es que lo que pasa es que hay un eje sobre la Tierra y no siempre es perpendicular con respecto al Sol. No siempre el eje sobre la Tierra es perpendicular respecto al Sol. Tal hecho, ¿eh? Que al parecer el plano de la trayectoria es un plano para hablar de la ¿qué? Traslación. La trayectoria nos está hablando de la trayectoria de la traslación. También nos va a hablar de una forma de un ángulo variable. Depende del ángulo, pues el ángulo puede ser variable. Entonces vemos la forma del ángulo variable, ¿sí? Vemos que entra el rayo con distintas angulaciones, hay una variación. Y depende, dicen ellos, del momento del día, del momento del año. Todo eso es cierto. ¿Cómo no? Todo esto lo podemos entender también cuando estemos hablando del comportamiento ambiental. Esto enfocados en los muros de nuestra edificación. ¿Qué más podemos entender? Términos que nos fueron muy explícitos. Unos términos interesantes. El término de la convección. ¿Qué entendemos por convección? Bueno, hay condiciones. Es muy condicional la vaina. Si consideramos un material fluido, ¿qué pasa con ese material fluido? Pues que va a ser en líquido gaseoso también. En líquido o gaseoso. Sí, esta es la convección. Sí, solo si hay una condición. Si, si lo consideramos como material fluido, entonces va a ser líquido, entonces va a ser gaseoso. Primera instancia, tenemos que el calor debe transmitirse a través de un material que sirva de conducción. Imaginémonos una conducción. Yo me imagino fácilmente una línea horizontal sirviendo de conducción entre un comienzo y un fin, entre este plano y este otro plano. Sí, el calor nos lleva a pensar eso, que es a través de un material de conducción que se transmite. También podemos entender que el calor es ¿qué? Transportado por el movimiento de un fluido. Ah, bueno, sí. No es solamente como a través de una línea horizontal que llega, se transmite el eje. No, no es tan así, sino que también puede transmitirse, puede ser transportado el calor por medio de un movimiento de un fluido. Sí, es cierto. Eso ocurre en las cocinas, ¿cierto? Tenemos entonces formas de transmitir el calor. Hay otra condicional. Si hay un momento de fluido importante, es de forma natural, sí. Va a ser algo natural. Y esto es por la diferencia de la temperatura. Diferencias de temperatura. ¿Cómo se transmite el calor? Por diferencias de temperatura. Sí, esto me suena a física. Y transmisión de calor. Diferencia de temperatura. Del frío al calor, del calor al frío. ¿Cuáles son los antes y después de haber recibido una transmisión calórica? Si el movimiento lo produce, entonces es un fenómeno. Es un ejemplo, por ejemplo, el ventilador. Es un ejemplo, por ejemplo, la convección forzada. Estamos hablando de convección, estamos hablando ahora de convección forzada. Wow, eso. ¿Cómo es eso de una convección forzada? Primero tendrías que hablarme de una convección natural. ¡Ponte pilas! Bueno, ya voy entonces. Vamos a hablar entonces de la convección natural. Antes de la convección, ¿qué podemos entender? Una introduccióncita, entonces, vamos a ver qué tenemos con la convección. Pues resulta fácil entender la convección, sí o no. Tendríamos que extendernos más en el calor. El calor se está aumentando gracias a la radiación solar, ¿sí o no?
Hay una radiación solar en que no provoca un cambio, y sí provoca un cambio rápido en el tema de la temperatura. La temperatura de las casas, las paredes absorben mucho para después aguantar en las heladas por la noche. Bueno, es un principio fácil de efecto de invernadero, pero acá estamos es en solamente el tema de radiación solar. Y entonces, si estamos ahí, hay condicionales, que el calor se está moviendo, que se está alimentando, se está liberando también lentamente. ¿Por qué? Bueno, en el día se está moviendo y en la noche se está liberando también lentamente. Entonces, no hay menos temperatura en, en uno que en otro, sino que es una absorción y es como un ciclo. Es un ciclo, claramente. O sea, si usted ve que hay diferencia de temperaturas en el día y después diferencia de temperaturas en la noche, pues eso es un ciclo. Hay aire caliente que asciende. El que está caliente asciende. El que asciende es porque tiene el aire caliente. Bueno, de mentiras, el movimiento físico del aire es ascendente. Cuando es aire caliente, es una corriente de aire ascendente. Cuando es un aire frío, ¿qué pasa? Es un aire, una corriente descendente. Entonces desciende. Esa es la idea de la convección natural. Podría ser algo así como el movimiento de una corriente ascendente y descendente. Algo así como una convección natural del calor. Es el movimiento del calor, hombre. Métalo ya. Movimiento del calor, la convección. Wow. Listo. Entonces vamos por ello. Sí. Es un movimiento del calor, la convección. Y entonces estaban hablando que, ¿cómo así que ya llegamos a una convección forzada? Entonces ya el tema se pone distinto, se pone pesado. Pesado. Un tema pesado porque habla de la radiación, ¿sí? Como un material que emite calor. Una radiación emite radiación, inclusive pueden ser radiaciones electromagnéticas. Pueden haber ejemplos de máquinas que emiten radiación electromagnética. Bueno, quién sabe, eso sí ya es muy difícil tenerlo presente. Nadie tiene una radiación electromagnética a la vista. De pronto, hay intensidades que pueden ser interesantes porque dependen siempre de la temperatura. Ah, es que depende de cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo. Depende de la temperatura. El sol nos está aportando siempre energía. Sí. Únicamente el sol únicamente el no, porque hay casas con estufas, casas con chimeneas, en fin. Lo que pasa es que a lo que se encuentra es por medio de la radiación. Lo que se encuentra es la radiación. El tema es encontrar la radiación que se está filtrando, que se puede ver, inclusive lo han visto de manera significativa, porque hablan de la radiación infrarroja. La infrarroja parece que no se ve. Parece que tiene un color rojo, pero parece que no se ve. Parecen muchas cosas. Provoca muchas sensaciones. Bueno, es sensorial. Es una sensación de calor. Es una sensación de color. Bueno, siempre relaciona el calor con el color. El color con el calor. Pero es una sensación de calor. Lo que es la radiación infrarroja. Más que calor, más que color, es sensación de calor. Esto es inmediato que ocurre cuando prendes la estufa de gas. La radiación infrarroja y la estufa de gas. ¿Cómo así? Están haciendo relaciones. Wow. Están haciendo sentir cosas. Esta capacidad. Oiga, van a hablar de la capacidad calórica. Oiga, ¿qué es esto de la capacidad calórica? ¿Por qué si estábamos hablando de los muros, por qué terminamos hablando de la capacidad calórica? Mira, es que lo que pasa es que vamos al punto. Vamos a tratar de inventarnos la forma de llegar a la inercia térmica de los muros en las edificaciones. ¿Cómo vas a conectar tú la capacidad calórica con la inercia térmica?
¿Cómo va a ser capaz el calor de estar adaptado, de estar absorbido por un material? Pues mira, los materiales, cuando absorben el calor, lo hacen con unidades. ¿Como cuáles son esas unidades? Las unidades son kilocalorías. Kilocalorías sobre kilogramos por temperatura centígrada. Oiga, me están hablando que ya hay unidades de medición, ¿sí? Las kilocalorías sobre kilogramos. Pues es que están hablando del calor, kilocalorías sobre kilogramos, pero siempre en base a la temperatura, que es una temperatura en centígrados. Entonces el calor específico de un material, cuanto hay más, ¿cuánto calor hay? ¿Cuánto calor hay al mediodía? ¿Cuánto calor hay a las 6 de la tarde? ¿Cuánto calor hay que suministrarle a los hombres en una habitación? ¿Cuánto sería entonces un kilogramo para elevar una temperatura? Oiga, es que están hablando de las unidades de medida en kilogramos. ¿Y cómo así que los kilogramos si estamos hablando del calor? Sí, es que un kilogramo hace la convención directa. Un kilogramo para elevar un grado de temperatura. Entonces se hace la convención entre un kilogramo que es necesario para elevar un grado de temperatura, lo cual equivale a un grado centígrado. Un kilogramo igual a un grado centígrado. ¿Qué tal esa convención? Aquí esto nos parece impresionante cómo se pueden relacionar las unidades de medida. Es que cuando es temperatura, se habla de kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. ¿Cómo se va a relacionar esto? Pues que un kilogramo equivale a un grado de temperatura. Y ese grado de temperatura está en grados centígrados. Entonces, como estamos ya entrando en materia de pesos, de kilogramos, y estamos en materia de temperaturas con un grado centígrado, entonces ya tenemos como la masa, entendemos más o menos lo que es la masa en medio de un ambiente térmico. Entonces, una condición, si un cuerpo pesa, si el cuerpo una masa, un cuerpo, está además ese cuerpo aportando calor, y cuando aporta calor entonces se aumenta la temperatura, a eso lo podemos llamar una situación que nosotros vivimos a diario. Sí, que un cuerpo o una masa tenga que aportar calor con su presencia, con su masa, aporta calor. Y esto hace que se aumente la temperatura. Bueno, eso es una condicional. También tenemos otra. ¿Qué pasa si se aparta el calor? Se está apartando el calor lentamente cuando llueve. Ojo, ojo. Si está lloviendo y si está haciendo frío afuera, ¿qué pasa adentro? ¿Qué es lo que nosotros primero sabemos, primero relacionamos? Los vidrios se empiezan a evaporar, no, se empiezan a evidenciar. Aquí adentro hay calor, pero afuera están haciendo muchas cosas, está a un nivel distinto, hay una diferencia de temperatura. Por consiguiente, entonces se nubla, se nubla el vidrio, es como ese testimonio, es como lo que nos ayuda a entender, es como nuestro ayudador para entender lo que pasa afuera y lo que está pasando adentro. Entonces por eso es que vemos siempre los vidrios que se empañan. Ah, esa es la palabra, se empañan. ¿Qué pasa en el baño de agua caliente? Los vidrios se empañan. ¿Qué pasa con ese material del vidrio? ¿Por qué es tan ayudador? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender, ah, es que había calor, entonces por eso los vidrios se empañan. Bueno, esto es interesante. Es una capacidad calórica. ¿Qué ocurre? Se almacenan mucho calor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se almacena mucho calor? Cada grado centígrado de temperatura se pone en evidencia. ¿Y qué pasa si hay una relación entre agua caliente? ¿Y qué pasa con la capacidad calórica si se mezcla el agua caliente con el aceite?
Eso es para los que les gusta la cocina. ¿Qué pasa cuando calientas el agua y echas aceite? Pues que el agua y el aceite que se separan. Bueno, es que hay una relación con el fuego de por medio. Entonces, ¿cuál es la relación del agua con el fuego? ¿Cuál es la relación del aceite con el fuego? ¿Cuál es la relación del aceite con el agua? Entonces, la relación es intensa. Es una relación de agua que tarda más en calentarse. Digamos que el agua tarda más en calentarse que el aceite. Pero al mismo tiempo el agua guarda más calor que el aceite. Bueno, pero es que el quemón del aceite no te lo puedo describir. Mira, la relación entre el agua y el aceite es muy interesante porque el agua, cuando está caliente, tiene una capacidad calórica diferente que el aceite cuando está caliente. El agua, entonces, tarda más en calentarse. Bueno, de pronto por temas de distancias moleculares, por la distancia que hay entre moléculas, se demora más, digamos que fuera por ahí. Entonces el agua tarda más en calentarse que el aceite. El aceite se calienta más rápido. Pero el agua al mismo tiempo guarda su calor más, guarda más calor. Qué interesante, ¿eh? Las relaciones que ocurren con el agua. Entonces, esto es una capacidad calórica entre el agua y el aceite. También hay otra capacidad calórica y esto lo vamos a relacionar con el almacenamiento del calor. El almacenamiento del calor en el agua, el almacenamiento del calor en el aceite. Ok, sí, hay algunos fenómenos curiosos por el comportamiento de cada material. Pero, ¿qué pasa si es en invierno y se enciende la estufa? Nada, no pasa nada, pues por la mañana está tratándose de calentar y la tarde llega y entonces ya por la tarde la estufa ya está encendida y está caliente. Tardó más en calentarse la estufa con una temperatura agradable. Pero ¿qué pasaba en la noche? Pues que en este ejemplo de la estufa que se calienta desde la mañana para que por la tarde ya esté calientica con una temperatura agradable, en la noche ¿qué pasa? Pues apaga la estufa y la temperatura aumenta, no, la temperatura por la noche disminuye o aumenta, pero es agradable. Es una temperatura que no se enfría rápidamente. Ese es el ejemplo de una capacidad calórica debido a la estufa por la mañana, por la tarde y qué pasa por la noche. A eso también nos estamos acercando a lo que es la inercia térmica. Una capacidad de verdad para definir la inercia térmica. ¿Cuál es? Es que es por medio de ejemplos que entendemos la inercia térmica. Es como una resistencia de la temperatura. Es como una resistencia de la temperatura a reaccionar rápidamente. Entonces, una capacidad de resistencia a la temperatura, por favor. Una capacidad para reaccionar rápidamente ante una situación, ante otra. Sí, es que están aportando también calor. Sí, necesitamos aportar calor. Necesitamos que la Tierra guarde el calor recibida para temperaturas de verano, para temperaturas de invierno, para temperaturas donde aumenta. Entonces, por eso ocurre el fenómeno de las estaciones en el hemisferio de la Tierra. En el hemisferio del norte lo han llamado los expertos el equinoccio de la primavera. El equinoccio de la primavera es en el 21 de abril. ¿En qué fechas ocurre este fenómeno del equinoccio? ¿Y por qué italiano? No tengo ni idea. Equinoccio de primavera. ¿Y el equinoccio de otoño? ¿Para qué fecha? Para el 21 de septiembre. Entonces, la primavera comienza. Bueno, el 21 de abril. Los de primavera, los muy primaveranos. Bueno, y los de otoño, pues, para el 21 de septiembre. ¿Qué ocurre en estas épocas, en estas fechas? Las estaciones. Hemisferio norte está con la equinoccio de primavera. Y también, entonces aquí sabemos que la Tierra guarda el calor según
según la temperatura de la estación, según la temperatura del verano. Una temperatura que aumenta esta fecha. Equinoccio de otoño. Bueno, esos son como los ejemplos más relevantes de lo que podría ser la inercia térmica. El ejemplo de la estufa por la mañana que se calienta para la tarde y para que por la noche ocurra finalmente que es agradable, que no se enfría rápidamente. Finalmente la estufa por la noche no se enfriaría rápidamente. Entonces, es un ejemplo para entender los retardos y lo que ocurre con la temperatura interior. Lo que ocurre con la temperatura interior respecto a la temperatura exterior. ¡Wow! Es una relación directa de temperatura en el interior y la relación del interior con el exterior. ¿Qué pasa? Miren, pues es que hay una palabra nueva para nuestro vocabulario, el amortiguado. Una amortiguación, por favor, entre varias temperaturas, entre la temperatura del interior con respecto a la exterior. Una amortiguación haciendo alusión a la variación de temperaturas. Y no es tan grande, no es tan grave, no es tan diferente la variación con el exterior. ¡Wow! O sea, me has dejado de pelos de punta. Sí, eso ocurre. Estábamos hablando de la capacidad calórica y del almacenamiento del calor. Pasamos al tema de la inercia térmica con estos grandes dos ejemplos. Debemos entonces entender que perdemos calor. ¿Para qué? Para encontrarnos bien, pero en el ritmo adecuado. Ok, uno puede pasar de una temperatura a otra, pero ellos dicen que debe ser para encontrarnos nosotros bien, para hacerlo con un ritmo adecuado. No podemos pasar de una temperatura a otra, sino que todo esto ocurre con un ritmo adecuado, en el que nos sintamos cómodos. Esto es lo que llamarían ellos un confort térmico. ¿Cómo así que confort térmico? Pues es que dependemos de nuestro cuerpo, dependemos de la temperatura de nuestro cuerpo y también del aire que nos circunde. Siempre digo circuncida, no, el aire que nos circunde. Entonces el cuerpo vive siempre, el aire que lo rodea, vive siempre una situación de confort térmico. ¿Sí? El cuerpo necesita ese confort térmico. Y esto, pero no de una manera indebida ni a la ligera, sino que esto tiene un ritmo. ¿Para qué? Para que se genere calor. Calor en el interior del cuerpo, en el interior de la habitación, en el interior del lugar donde estemos. Hay un ritmo que no se puede perder para lograr una temperatura corporal adecuada. Qué interesante. Muy bien. Entonces, esto es arquitectura bioclimática, haciendo alusión, claro, a la vivienda bioclimática y todos los aspectos que las condiciones nos planteen. Condicionales. Si tiene poca inercia, ¿qué pasa? Si hay mucha o poca inercia, ¿qué pasa con los muros? Hay que reaccionar rápidamente. Hay que reaccionar ante la radiación solar. Hay que ver cómo se calientan rápidamente los muros en el día. Hay que ver cómo se enfrían rápidamente los muros en la noche. Y esto nos lleva a, sí, hablar del confort térmico que todos los seres humanos necesitamos para nuestra propia vida. Es que es vida lo que se está cuidando. Hay un retardo entre aportes de calor y de temperatura. ¿Qué pasa si hay retardos en el aporte, en la transmisión de calor? La transmisión de la temperatura para nuestro bienestar. Esto, bueno, puede medirse también. Puede medir nuestro grado de confort. Por eso, con ustedes, los arquistas, constructores, las viviendas, si son viviendas con una inercia térmica, ¿qué piensan ustedes? Las viviendas son con una buena inercia térmica. Bueno, acá podemos ver la madera, cómo se apoyan los materiales, se juntan. Podemos ver el ejemplo del vidrio, cómo se empaña. Todo reacciona según la conveniencia, según lo planeado. Así que
Tenemos viviendas bioclimáticas. Tenemos viviendas con una buena inercia térmica. Tenemos en cuenta lo que son las corrientes de fluidos, hablando de la convección, hablando de todo un poco, y de los tiempos de reacción, qué tan rápidos son los tiempos de reacción. Más también hacemos relación directa con el cuerpo, claramente. Claro, uno tiene que tener en cuenta la relación de la masa con la temperatura interna y externa. Pues, ¿qué pasa? Hay un tejido adiposo en el cuerpo. El cuerpo tiene un tejido adiposo que es más o menos la grasa. Es una grasa lo que se tiene en el cuerpo y que reduce el... Y que, ¿quién iba a imaginarse que un cuerpo con pelos, los pelos influyen? ¿De qué manera? En reducir, en hacer que pierda calor, ¿sí? En enfriar un poco la vaina. Entonces es un tejido adiposo que tiene grasa, que tiene materiales naturales que se reducen y que pierden el calor. En el cuerpo hay elementos que ayudan a perder el calor. Entonces por eso la cabeza tiene pelos. Entonces por eso los ojos tienen pelos. Por eso aparecen pelos en todas partes, en las orejas, en los oídos, en la nariz. Oiga, en todas partes. Oiga. Entonces el cuerpo debe abrigarse, ¿sí? Para disimular, ¿no? Hay que arroparse. Es un mecanismo de defensa para regular ¿qué? El calor del cuerpo. Todo eso es obvio, sí. Venga, venga. Es que la relación de la vivienda con el cuerpo es interesante. Es que ocurren muchos fenómenos. Se reduce la pérdida de calor. ¿Cuándo? Pues entonces no hay energía. Va a reducir el calor. Va a estar reduciendo energía, hombre. No reduzca su energía, no reduzca el calor solar, digamos. Si reduce el calor, pues se reduce la energía. Entonces, ¿cómo va nuevamente el ciclo a producir calor? Si no recibió calor, ¿cómo va a ser? Entonces el cuerpo tiene unas medidas interesantes de recibir los rayos de luz. Vemos, digamos, unos rayos de luz que nos llevan a pensar que son rayos diagonales. Esas radiaciones diagonales pues harían relación directa a una radiación directa. También habría una especie de rebote. Pin, rayo de luz, rebote, reacción, reacción en forma de evaporación. ¿Sí? Entonces está la reacción a la radiación, que sería la evaporación. Y también existe la conducción. ¿Sí? La conducción. ¿Cómo uno sabe cuánto, cuánta temperatura tiene el cuerpo? Por medio de las huellas de los pies. Usted sabe cuánto está aportándole al suelo. Entonces, la conducción del cuerpo, la conducción del calor del cuerpo sería a través de las manos, a través de los pies. Eso es lo que se podría ver. Podría verse ese fenómeno. Podría verse entonces esa convección también interesante, de rebote, de reacción rápida ante el calor. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Empieza a tiritar ante el frío. No puede ni hablar. Se bloquea por el frío. Todo eso lo estaremos viendo en esta introducción a la arquitectura, a la bioclimática arquitectura, no, a la arquitectura bioclimática. Muchas gracias a todos. Seguiremos con el tema de las casas aclimatadas. Gracias a todos.